y empezó a hacer concesiones, con lo cual los trabajadores empezaron a tener los primeros derechos laborales de su vida. Yo ya en los 80, cuando yo estuve ahí, cuando yo llegué ahí, hubo gente que me dijo, ya gente mayor, que yo la primera vez que comí con cuchillo y tenedor fue con Perón. Esas cosas, parece que estás hablando, no sé de qué lugar del mundo, no sé de qué siglo, pero eso pasaba en Argentina poco antes del año 43, 45. Entonces, hay una historia que la han pintado como una novela, ¿no?, que es la historia de Evita con Perón. Otro día, si me dais otra oportunidad, contar esa parte, que además hay películas muy recomendables para ver y algunos libros. Y se formó una pareja, que lo voy a decir solo de una manera, ¿no?, pero una pareja donde se juntaron un coronel que había asumido ya un papel político importante y una mujer bastante más joven que él, bastante más bonita que él también, pero que venía de una familia tan pobre, era hija de un ricachón y una señora humilde. Era bastante frecuente que se produjeran estas situaciones, y ella tiene el apellido del que fue su padre, Duarte, era Eva Duarte, pero no fue reconocida, o sea, no fue adoptada como hija para vivir en la casa, sino que vivía en una casita aparte, ¿no?, de la familia principal de Eva. Bueno, Eva, que siempre fue muy inquieta, se fue a Buenos Aires, quería ser actriz, y siendo actriz leía telenovelas que eran muy famosas en la época, las telenovelas, dije telenovelas, no, radionovelas. Radionovelas, ella hacía como yo, se arrimaba a un micrófono y contaba historias, ¿no?, las radionovelas de la época. Se hizo bastante conocida como actriz, y hubo un terremoto en San Juan, en la provincia de San Juan, en el año 44, si no me falla la memoria, que destrozó la provincia de San Juan. Se hizo una campaña, Perón, que sabía cómo tenía que hacer para ganarse el apoyo de las masas, hizo una gran campaña para ayudar a esa provincia, y gracias a Eva tuvo un éxito porque participó mucho, pero ahí se conocieron en esa campaña, y entonces él y ella se unieron, cosa que estaba muy mal vista en la oligarquía argentina, porque ella venía de abajo, muy de abajo, era una hija ilegítima, pero Perón, mira, curiosamente siendo un militar que uno diría era cuadriculado, pues no, era muy, en este sentido por lo menos, claro, el amor lo puede todo, pero o sea, se hizo suya a Eva como pareja y lleva con él. Y esta pareja se convirtió en algo peligroso para la gran burguesía argentina, porque estaban teniendo demasiado apoyo entre los trabajadores, a tal punto que en un momento deciden detenerlo para sacarlo del gobierno, y lo encierran en una cárcel, en una isla que hay en el Río de la Plata. Tú te asomas al Río de la Plata, no la ves, porque el Río de la Plata en Buenos Aires tiene unos 230 kilómetros de ancho. No ves la otra orilla. Necesitas algún tipo de prismático o lo que fuere para ver. Realmente es como un mar, ¿no? Y ahí lo tuvieron preso durante varios días, y la clase trabajadora, una vez que se da cuenta de lo que está pasando, también con la participación de Eva, ¿no?, que visitaba las fábricas, los talleres, y la CGT de la época, convocan una huelga. La CGT oficialmente, esto es un tema, necesitaría ahora para explicar el fenómeno sindical argentino, pero bueno, daré algunas pinceladas, después las preguntas que hagáis yo trataré de responderlas. Pero la CGT de la época pues planteó una huelga general para el día 18, esto era creo que el día 14 o así, ¿no?, de octubre del año 45. Bien, los trabajadores dijeron no, el 18 es muy tarde, el 17, y salieron espontáneamente. Hubo una enorme huelga general que aterrorizó, realmente los puso contra la espada y la pared a los empresarios y a la propia Junta Militar que gobernaba en aquel momento, que era la Junta Militar en la que había participado el mismo Perón. Cuestión que
para frenar aquello no tienen más remedio que pedirle a Perón, se lo sacan de la cárcel y le dicen, por favor, haz que esta gente vuelva a su casa, porque se quedó en la Plaza de Mayo, la histórica Plaza de Mayo, se llama Plaza de Mayo, en realidad 25 de mayo, porque es la fecha de la Revolución de Mayo en Argentina, en 1810, cuando se liberan de, no voy a decir de nosotros, porque no tenemos nada que ver con eso, de la monarquía y de la nobleza española. Y ahí empezó una revolución en mayo, porque esa plaza después fue mundialmente conocida por las madres de Plaza de Mayo. Y ahora por los jubilados, joder, donde yo participo. Entonces, y ahora contaré un poco más el fenómeno este de los jubilados, porque tiene muchas lecciones para sacar, ¿no? Y va a haber que seguirlo de cerca porque parece que la cosa va en aumento. Cuestión que el 17 de octubre genera un cambio radical en la situación y Perón, que tenía, la verdad, ansias de poder, de ganas de poder, les plantea como condición para hacer esta maniobra de retener y de hacer que los trabajadores vuelvan a sus casas unas elecciones en febrero del 46. Elecciones que Perón gana, pero gana tremendamente bien, o sea, con un margen importante, y tardan un mes en el recuento porque le querían robar las elecciones y el tipo dijo, no, contamos otra vez y contamos otra vez. Me recuerda lo que pasa en Venezuela y en otros países cuando no quieren reconocer los resultados. Es otra discusión, no voy a entrar en Venezuela, que es otra discusión de verdad. Entonces, tenemos esta situación en la que Perón gana las elecciones y empieza un gobierno que produce las mayores transformaciones que aún hasta la fecha se han producido en Argentina. Por ejemplo, voy a decir algo que a mí me impresionó, porque venía un ingeniero diciendo, mi general, porque le trataban de general, ¿no? Entonces, en realidad era el jefe de gobierno. Nunca fue el general ascendido por los militares, pero bueno, no importa, era coronel. Le dije, necesitamos un oleoducto que venga desde la provincia de Neuquén hasta Buenos Aires, porque el petróleo es urgente traerlo acá de una manera mucho más eficiente. Y el tipo lo que respondía no era decir como Milei, por ejemplo, no hay plata, no, decía, preséntame un proyecto y hazlo en 6 meses. Él, por ejemplo, puso gente al frente del Ministerio de Salud y Sanidad, como el doctor Carrillo, que no era Santiago, era otro Carrillo, y hizo cantidad de hospitales. O sea, uno va a los hospitales de los años 40 y ahí está este médico que transformó, además tenía una mentalidad de vanguardia de lo que era la medicina. Tenía, qué sé yo, tantas, por ejemplo, escuelas, la cantidad de escuelas, universidades públicas. Él dijo, los trabajadores, los hijos de los trabajadores tienen que tener acceso a la universidad, que era algo muy elitista en Argentina. Así que tenemos universidades, cuando yo llegué allí, ojo, parche, salían de una crisis, salían de la dictadura, aún era la dictadura cuando yo aterricé en Buenos Aires. Y me subí a un taxi, por ejemplo, y el taxista era ingeniero, hablaba 2 o 3 idiomas, y digo, pero esto, joder, tío, no tendrías que estar en otro lado. Y dice, es que no, la crisis no permite, pero yo tuve derecho, yo soy hijo de un trabajador, te decía el taxista, pero tuve el derecho a estudiar en la universidad pública, no me costó nada, pero nada es nada. Hasta el día de hoy se puede estudiar gratis, gratuitamente en las universidades argentinas. Y esta Milei es lo que quiere eliminar, ¿no? Espera, necesito el reloj. Así que fue una enorme transformación. Se industrializó el país, expropió con una indemnización bastante irrisoria los ferrocarriles a los ingleses. Es muy simpático, me gustaría poder contaros tantas cosas sobre cómo fue cada una de estas cosas, ¿no? Pero expropió y nacionalizó los ferrocarriles, desarrollando la red de ferrocarriles, unificando el país a través de vías ferroviarias que incluso llegaron a Chile a través de una vía que le llamó el tren del Pacífico, ¿no? Yo vivo cerca de la estación Pacífico y es muy lindo también conocer toda esa área. Así que, bueno, sabiendo todo esto, uno puede empezar a entender mejor las cosas. ¿Por qué, por ejemplo, los trabajadores argentinos son peronistas, ¿no?
Yo llevo 40 años explicando que el peronismo no era fascismo. Se ha dicho tantas veces, no, es que Perón era un militar, era un fascista, era un autoritario y tal y cual. Mira, yo no voy a decir que no cometió errores derivados de su formación militar, por ejemplo, ¿no? Pero también voy a decir que no ha habido persona, no ha habido hombre de Estado en Argentina que haya hecho más por la clase trabajadora que hizo a Perón, por ejemplo, ¿no? Porque no había jornada laboral limitada, él implantó las 8 horas, no había vacaciones, él hizo vacaciones, los obreros no tenían lugares donde ir de vacaciones, él generó, por ejemplo, en Mar del Plata, cantidad de hoteles sociales que eran de los sindicatos. Los obreros no tenían derecho a la salud, los sindicatos tenían la posibilidad de derivar a los trabajadores a todos los hospitales que se fueron construyendo. Y hasta el día de hoy, a pesar de los ataques que ha recibido el sistema sanitario de Argentina, hasta el día de hoy es muy saludable. Yo que he pasado algunos achaques por tantos años allá, he ido y gratuitamente me han atendido. Y mira, los hospitales se caen a pedazos porque no los mantienen, pero los profesionales, los médicos, las enfermeras y enfermeros, da gusto, o sea, las vocaciones que se han desarrollado ahí por la salud pública es impresionante. Lo mismo pasa con la educación y con tantas otras cosas. Así que hubo 10 años de un desarrollo muy importante que marcó a fuego a la clase trabajadora y en la conciencia de la mayoría, no de todos, no voy a exagerar, pero de la mayoría de los trabajadores. Hay un pozo histórico que ha hecho que el movimiento político más importante y el movimiento sindical más importante de Argentina sea el peronista. Esto no quiero decir, yo soy peronista, en un sentido sí y en un sentido no, yo soy socialista. Pero ojo, porque en el peronismo también surgieron ideas socialistas, ¿no? Yo soy socialista, pero como socialista que soy, aprendí el ABC del socialismo, no solo español, sino internacional. Un socialista debe militar en donde está la clase trabajadora, ¿no? Entonces, yo me acerqué, por supuesto, y por eso hay una línea que dice ahí que edité un periódico que tuvo bastante éxito, por cierto, en su época. Después pasaron cosas que también otro día podemos seguir charlando. Pasaron cosas en los 90, como el gobierno de Menem, que destrozó bastante el movimiento de los trabajadores, privatizó empresas, bajó los salarios. Por cierto, generó una especie de dolarización porque estableció una paridad de 1 a 1, un peso era un dólar, ¿no? Entonces, pero eso benefició a unos pocos, como está pasando ahora con Milei, y perjudicó a la inmensa mayoría. Así que el peronismo se generó, se construyó y de hecho se proclamó el movimiento de los trabajadores en Argentina. Desde el 55, que le dieron un golpe de Estado, algo habrá hecho, ¿no?, para que le diera un golpe de Estado la clase dominante y con el ejército, ¿no?, bombardeando la Plaza de Mayo, matando cientos, no se sabe exactamente cuántas víctimas hubo en aquel momento, pero cientos de muertos, niños que estaban paseando, conociendo, niños que venían de las escuelas periféricas de Buenos Aires, los traían a conocer la ciudad que no podían haber conocido antes, y entonces los ametrallaron y los bombardearon. Ese periodo abrió un periodo de dictaduras y periodos de elecciones, pero con una política democrática bastante tenue, en los años 60, hasta el 73, en el que las luchas de la llamada resistencia, para los peronistas fue la resistencia peronista, consiguieron que Perón volviera a la Argentina. Para eso había un plan en 2 etapas. En marzo se presenta un presidente peronista que era Héctor Cámpora, que era como una de las personas más cercanas a Perón, se presenta y gana las elecciones. Eso permite abrir el paso para el regreso en septiembre de Perón. Y en el año en septiembre del 73 hay nuevas elecciones, gana Perón, encabezando un frente. Siempre se han constituido frentes electorales ahí porque es la manera de garantizar una mayoría electoral, y con aquel frente electoral que se llamó FREJULI, Frente Justicialista de Liberación, pues gana las elecciones con más de un 60% Perón. Lo que pasó, también lo voy a pasar muy rapidito, es que se había en esa resistencia, debido a que había mucha represión,
se va conformando, igual que en otros países como en Uruguay y en otros países, en Brasil, etcétera, se va conformando grupos guerrilleros que, en mi opinión, creo que se equivocaron, pero no por eso dejo de reconocer que fueron movimientos heroicos, ¿no? Jóvenes, que además eran jóvenes en su mayoría o en gran parte hijos de la propia burguesía, ¿no? Es curioso, pero se produce una cosa así: los padres eran de derechas y los hijos les salieron guerrilleros. Entonces esto también demuestra hasta qué punto la influencia del movimiento de la resistencia obrera impactó sobre esa generación de jóvenes y provocó que se desviaran seguramente las mejores cabezas, los mejores militantes hacia la lucha guerrillera, como pasó en Uruguay con los tupamaros, como pasó en Brasil, por ejemplo, la que fue presidenta que... ¡Ay! Se me... ¿Perdón? ¿Cómo? Rusero, ¿cómo es? Rusero, ¿no? Bueno, yo voy a decir, también fue guerrillera en Brasil en los años 60 y 70, etc. Entonces, en toda América Latina, acordaos, en el 79 tenemos en Nicaragua, por ejemplo, al Frente Sandinista, en El Salvador al Frente de Liberación Nacional. Fue, bueno, en Chile, en MIR, etcétera, que no eran tan guerrilleros, pero sí defendían de alguna manera la lucha armada. Es un periodo de que los jóvenes y los militantes de hoy en Argentina tienen que aprender, sobre todo para no cometer los mismos errores. Por eso hay, en las luchas que se están produciendo en los últimos 40 años, que son los que yo conozco de primera mano, no hay, a pesar de que a mí me da miedo, digo, uy, esta situación va a traer más a ver que surge un grupo armado. No, es como que no, aprendieron que no, que tiene que ser con el movimiento de masas. Tenemos un movimiento, bueno, se produce después también, en el 76, la dictadura militar de Videla, que dura 7 años. Esto para una dictadura es un periodo corto. Y es corto porque los trabajadores también la derriban. A pesar de que hay gente que piensa que no, que fue una democracia traída por los Estados Unidos, que el imperialismo, por lo que fuera, nunca se explica por qué, ¿no? Al imperialismo le interesa más la democracia que una dictadura que ellos mismos provocaron, pero la cuestión es que hubo una dictadura que termina en el 83 con el fracaso militar en la guerra de Malvinas, que también fue otro estropicio de los militares que, como dijo alguien, no van ni para la paz ni para la guerra. Entonces aparece el periodo democrático que hasta el día de hoy disfrutamos y que hoy corre peligro. Tuvimos a Alfonsín, tuvimos a Menem, no es el día de hablar de todo eso, pero fueron momentos complicados porque en los 80 con Alfonsín tuvimos una inflación tremenda. Yo os cuento solo un detalle. Cuando yo salía de casa, yo vivía en los bares, ¿no? Porque hablaba con mucha gente, entonces me iba, terminaba mi jornada de trabajo, me iba del barrio donde vivía al centro, porque había mucho ambiente, se discutía en las calles, se discutían los cruces de las calles del centro, Florida y La Valle, era un lugar donde la gente soltaba mítines y había gente escuchando a todo el mundo. Era muy parecido a lo que pasó, por cierto, en Portugal en el 74, ¿no? Le pregunto a Aurelio, que es un poco más viejo que yo, sabe. Entonces, aquella situación terminó con una inflación de, os contaba una pequeña anécdota. Yo salía de casa y pagaba, supongamos, ¿no? Pagaba un peso o peso 50 el colectivo, que es como se llama el autobús, de ida, y cuando volvía me costaba 2,40. Me tomaba un café y pagaba, no sé, pongamos 1,50 en aquel momento, y hoy no compras un café vale 3.000 pesos, para que tengáis una idea, ¿no? Pagaba un café y cuando iba a pedir otro me decía, chico, pídelo antes de las 12 de la noche porque a las 12 de la noche sube el precio. No te decía el mes que viene, no, hoy vale 2 y a las 12 de la noche vale 2,40 porque subía el precio. Y así todo. Entonces, la cuestión de la inflación es otro fenómeno que en Argentina ha marcado mucho la psicología de las masas. Y lo quiero solamente enfatizar porque si estudiamos el momento previo al ascenso del fascismo en Alemania, veremos cómo también en Alemania, en los años 20,
incluso te diría después de la Segunda Guerra Mundial, la inflación fue algo tremendo, tremendo. O sea, hay libros que hablan y cuentan lo que pasaba ahí, ¿no? Y entre otras cosas, los trabajadores cuando cobraban el salario a veces necesitaban carretillas para llevarse el sueldo y se lo iban a gastar corriendo porque les pasaba como a mí, pero a lo bestia. Era tan grande la inflación en Alemania que no se imprimían los billetes de las dos caras, se imprimía solo por una cara porque no les daba tiempo a imprimirla por las dos caras. Hoy en día con las máquinas que habría en Salvat seguramente sí, entonces no. Y entonces, bueno, la inflación ha ido generando una mentalidad muy estudiada por algunos, no solo economistas, porque tenemos, no sé si la suerte o no, pero tenemos la circunstancia de que Argentina, después de Nueva York o junto con Nueva York, debe ser la ciudad del mundo con más cantidad de psicólogos por habitante que existe en el planeta, ¿no? Así que en la conversación cotidiana existe una cantidad de palabras que tienen que ver con el psicoanálisis, ¿no? La gente cuando te habla, no sabes si te habla o no te psicoanaliza, pero bueno. Tanto es así que los chistes que yo leía en la época, me gusta contar esto porque da mucha idea de color, ¿no? De cómo es la sociedad. Había un chiste que me acordaré toda mi vida en el que decían la sociedad argentina se divide en dos clases, los psicoanalistas y los psicoanalizados. Así que era un poco la broma, ¿no? Y que, por ejemplo, en febrero aumentaba la tasa de suicidios, porque en febrero, que es verano, empieza en diciembre el verano y termina en marzo, en febrero los psicólogos tomaban vacaciones, entonces aumentaba la tasa de suicidios. O sea, todo tiene que ver con la psicología, que yo lo digo de una manera bastante humorística, pero es cierto. Y también es otro tema interesante para charlar café con ello, ¿no? Cuestión que tuvimos, después de todo este proceso de inflación, viene un pájaro de cuenta, como fue Menem, que promete acabar con la inflación y promete una revolución productiva y un salariazo. Otro mentiroso como el que tenemos ahora. No cumplió con ninguna de esas cuestiones, pero le votaron y desarrolló una política económica de enorme endeudamiento, de privatización de empresas. Telefónica, por ejemplo, bueno, Entel se llamaba la empresa nacional telefónica, se la vendieron a Telefónica de España, y así con todas las empresas, ¿no? Y eso terminó muy mal. Terminó con un gobierno que presidió un tal de la Rúa y en el 2001, con un ministro de Economía que se llama todavía vive, es un señor bastante horrible, por decirlo rápido. Este tipo generó una fuga de capitales tan grande en los últimos meses del 2001 que se quedaron con los ahorros de la gente. Le llamaron el corralito. ¿Por qué le llamaron el corralito? Porque él dijo por la televisión, mira, vuestros ahorros están en el banco, nosotros vamos a hacer un corralito con esos ahorros. El corralito es el lugar donde pones a los bebés antes de que caminen. ¿Cómo les llamamos en España? No me acuerdo. El parquecito, el parque. Bueno, el parque, aquí lo llamamos el parquecito a la política de quedar. Guardaron el dinero de todos los ahorristas, la gente no podía sacar su dinero del banco. Y entonces se llevaron sobre todo los dólares, porque había cuentas en dólares, todavía hoy, o sea, siempre hay, desde los años 70, empezaron a haber cuentas en dólares. El dólar es la segunda moneda. Si me miro en mi billetera, seguramente llevaré un dólar por ahí o algo. Cuestión que tenemos esa situación en los 90 y explotó en el llamado crisis del 2001. Hubo nada más que 5 presidentes en una semana. Subía uno, le quemaba las papas y se iba, dimitía. Entonces venía otro y venía otro. Bueno, hubo uno, que me voy a acordar del nombre ahora, que fue el que más aplausos habrá recibido en la Cámara de Diputados de la Argentina nunca. El tipo prometió no pagar la deuda externa al FMI. Explotaron los aplausos, pero de todos, estaban todos como aterrorizados y entonces dijeron, vale, pues que no pagamos. Bueno, hubo un desastre que tardó en recomponerse hasta el 2003, que empieza justamente la presidencia de Néstor Kirchner. Néstor Kirchner era un peronista, no demasiado de izquierdas, para decir la verdad, pero el tipo hace una lectura muy inteligente de la crisis económica, de lo que había pasado en el 2001 y lo que venía pasando con la inflación, y empieza
con una política de desarrollo, de aumentos salariales. Mira, es milagroso, tú aumentas los salarios y la gente, ¡fua! Y la economía crece, porque la gente compra más. Como la gente compra más, los empresarios venden más. Entonces, llegaron a niveles de salario en aquel 2003, 2004, 2005, muy interesantes. O sea, la inflación habían conseguido controlarla bastante, o sea, había inflación, nunca consiguieron frenar la inflación a niveles españoles, por decir algo, ¿no? Incluso ahora que Milei dice, hemos derrotado la inflación, mentira, o sea, ellos tienen un 30% de inflación ahora mismo ahí. Un 30% es bastante, si lo piensas, sobre todo si te congelan el salario y sobre todo si los precios han subido mucho, como han subido en el último año con el gobierno de Milei. Y subieron porque devaluó el peso a un 118%, el dólar costó más dinero en aquel momento y los precios subieron porque la gente de empresa y de negocios, ellos no miden sus ganancias en pesos, la miden en dólares. Y los dólares habían caído, entonces dicen, no, necesitamos subir los precios. Cuestión que terminamos con un gobierno que le llaman kirchnerista, por el apellido casi impronunciable, cuesta aprenderlo a pronunciar bien, probarlo, veréis que es difícil decir kirchnerista, R-C-H, es de origen suizo, según tengo entendido. Y tuvimos, yo porque me vine a España unos años, entonces regresé en el 2008, finales del 2007 a Buenos Aires, y primero escribí un artículo contra Néstor Kirchner, porque lo vi y dije, uy, este tipo, ¿qué hace, qué no hace? Bueno, pues cuando llego en 2007, 2008, y me doy cuenta de lo que está haciendo el hombre este, entre otras cosas, por ejemplo, mandó en el edificio del cuartel general, ¿cómo se llama? Joder, que no se me dan los términos militares a mí. Bueno, en un cuartel general, en Campo de Mayo, ahí ahora no me acuerdo. En Campo de Mayo, que fue además un centro de detención y tortura de desaparecidos muy importante durante la última dictadura, el tipo le dijo, mandó a un oficial, baje ese retrato. Y ni más ni menos mandó bajar el retrato de Videla. Y temblaban las paredes, porque Videla había sido amnistiado por Menem, entre otras cosas, en los años 90, ¿no? Y al hacer eso, estaba diciendo, acá va a mandar el poder civil. Y entonces reabrió las causas de juicios a los represores de los años 70, de la dictadura del 76 al 83. Y en mi opinión, y después he leído que mucha gente pensamos lo mismo, no voy a decir que yo era original, sino que muchos pensamos lo mismo, fue el mejor gobierno que tuvo la Argentina desde el año 55, desde el golpe de Estado contra Perón. Es el gobierno de los que, por eso el kirchnerismo ha tenido tanto apoyo y por eso sigue siendo la principal fuerza obrera y popular que hay en Argentina. Hemos tenido este gobierno de Néstor Kirchner y después de Cristina. Néstor estuvo 4 años y Cristina subió a los 4 años siguientes como candidata. Es una gran política, hay que decir las cosas como son. Cristina sube y gana las elecciones en octubre del 2007 y sigue teniendo una política de aumento de salario, de condiciones, de mejora de condiciones de vida, no excepcionales, no tan estructuralmente importantes como lo que hicieron los peronistas en el año 45-55, pero muy importantes. O sea, joder, nunca habían visto a, por ejemplo, trabajadores normales y corrientes irse de vacaciones a Europa. Yo conozco muchos trabajadores que conocieron Europa solo en esa época, antes no. Conozco, bueno, se redujo la pobreza en porcentajes muy bajos, hasta el 25%. Hoy la pobreza, según los estudios, porque todos tienen cantidades diferentes, unos dicen el 52% de pobreza, pero he leído estudios de hasta el 60 y pico % de pobreza. Eso es mucha pobreza. Y además, no es una pobreza más o menos como la que hemos conocido a veces en España, en tiempos de los 50, 60, ¿no? Una pobreza digna, ¿no? Como decían algunos sociólogos, ¿no? Una pobreza realmente decadente, donde todas las calles de los barrios pobres, populares, que se llaman villas miseria,
que fueron barrios que se fueron conformando con los campesinos y las personas que venían de las provincias en busca de trabajo a la ciudad capital, a Buenos Aires capital, que era donde encontraban trabajo. Y entonces, bueno, estas villas miserías siguen existiendo y contienen a cientos de miles, yo no tengo un dato fresco, pero son cientos de miles, quizás algún millón de habitantes de Argentina viviendo en estos barrios tan pobres, ¿no? Bien, entonces tenemos esta situación que se abre como respuesta al 2001 pero claro, al no llevarse adelante las transformaciones necesarias y los dueños, Argentina es un país donde el agro, la ganadería tienen un porcentaje muy grande de la economía, ¿vale? Entonces ellos son sector privilegiado, porque además son exportadores y por lo tanto cobran en dólares, que es una moneda fuerte que no está sujeta a la inflación argentina. Si tú cobras, voy a hacer un pequeño acto que se me ocurre, ¿no? Pero si tú cobras, ¿dónde estás? Que no te veo. Llevo 2 billeteras porque tenemos 2 monedas aquí, o 3. Pero si tú cobras esto, por ejemplo, ¿no? Y dices, lo voy a guardar en el banco, y vas a sacar este dinero el año que viene, tú vas a comprar la mitad o la cuarta parte de lo que podías comprar hoy cuando lo depositaste en el banco. Pierdes. Entonces la gente, ¿qué hace? Para ahorrar, compra dólares. Como no te los venden en el mercado oficial, tienes que ir al mercado paralelo o mercado negro. Pero es fácil comprar dólares. El que tiene capacidad de ahorrar, aunque sea, qué sé yo, $50 al mes o al trimestre, ¿no? Entonces, tenemos una situación muy particular porque volvió a subir la inflación de una manera preocupante, en el último gobierno de Cristina también, y ahí ganan las elecciones Macri. Lo voy a pasar de un plumazo, no merece ni un minuto, solo decir que fue un gobierno de desastre para la gente, para el pueblo, para los trabajadores, y a la vuelta de esas elecciones que fueron en 2015, en 2019, y después de un gran endeudamiento por parte de Macri y del mismo ministro de Economía que tenemos hoy, Luis Caputo, para sus amigos el Toto Caputo, o Japuto, qué sé yo, fue un tipo que endeudó a la Argentina por $45.000 millones en el año justamente 2018, un año antes de que perdiera las elecciones Macri. Y gana las elecciones una fórmula compuesta por Alberto Fernández, que yo, para algunos amigos que me conocen y pudimos hablar así como hablamos ahora en algunos grupos de charlas sobre Argentina, dije, este gobierno termina enfrentado. Porque Alberto Fernández era un tipo muy moderado, un burócrata de alma, y Cristina es otra cosa. No voy a decir que es Rosa Luxemburgo, pero es otra cosa. Es una mujer que enfrenta problemas, que resuelve y que tiene sensibilidad social y que permitió aumentos salariales y provocó mejoras importantes también en las condiciones de vida de la gente. Así que tuvimos ese pasar por un gobierno de Macri y volvemos a un gobierno peronista, pero esta vez el gobierno peronista fue un gobierno frustrado, un gobierno que no fue capaz. Para colmo, como se quejaba tanto el que fue presidente Alberto Fernández, para colmo le tocó la pandemia, decía. Este tipo nos tocó la pandemia y una sequía, con lo cual una sequía es muy importante en Argentina porque la cosecha es un factor económico del cual dependen mucho los ingresos en dólares que necesita el país para funcionar, para poder comprar cosas en el mundo, ¿no? Etc. Así que tenemos un gobierno peronista fracasado, Cristina que empezó a desmarcarse levemente, me hubiera gustado a mí que lo hubiera hecho de una manera más contundente, y aparece la campaña, y aparece durante el último año, 2 años, el gobierno de Fernández, de los dos Fernández, ¿no? Porque se llama Alberto Fernández y se llama Cristina Fernández. El gobierno Fernández aparece un candidato que al principio la gente no lo tomaba en serio, nos reíamos mucho porque aparecía en la televisión diciendo tonterías. Viene del mundo del espectáculo, es un economista, pero todo el que lo conoce bien dice que es un economista bastante loco,
y que sus teorías económicas no se aplican en ningún país del mundo. Esa es una de las características que tiene este hombre. No hay un solo país, incluso él habla que es de la escuela austríaca, ¿no? Pero en Austria no se aplica su política económica tampoco, en ningún lado, porque además es muy difícil, llevaría un rato largo de explicar cómo es la política de este hombre. Voy a decir un par de cosas nada más. En su campaña electoral, ya en el 23, era octubre, noviembre del 23, queda como finalista, porque ahí son primera vuelta y segunda vuelta, ¿no? En la primera vuelta gana el candidato peronista, que también era un mal candidato. Es un error importante que hubieran presentado este candidato, y la responsabilidad fue de Cristina también, que es quien designó a este candidato. Pero Milei saca el segundo puesto y tuvo la suerte de que todos los votos de la derecha que habían perdido en esa primera vuelta cerraron filas para apoyar a Milei. En su campaña electoral, Milei había prometido cosas que ni en sus peores sueños delirantes se podían cumplir, como la dolarización del país o la destrucción del Banco Central argentino, ¿no? Pero sí, también prometió otras cosas, como la destrucción de la educación pública, la destrucción, borró del mapa lo que sería el Ministerio de la Mujer, ¿no? Que planteaba otras cuestiones de igualdad, de género, etc., que en Argentina es un factor importante. El movimiento feminista es realmente de vanguardia, tiene sus más y sus menos, se pelean un poco entre los diferentes sectores, pero no cabe duda de que Argentina ha marcado una pauta, un cambio importante a nivel internacional sobre derechos, ¿no? Derechos humanos en general y derechos para la mujer o de la mujer en particular. Y entonces decía, universidad pública, fuera, obras públicas, fuera. Hoy en día los camiones se rompen en las rutas porque hay unos baches así de grandes que los camiones no pueden superar, se les rompen los ejes. Es una locura. La desgracia que hubo hace 2 semanas en la ciudad de Bahía Blanca, que cayó una lluvia torrencial en 4 horas, llovió lo que llueve en 8 meses, y claro, faltaba obra pública en esa ciudad. Había cosas que se fueron estropeando, desaguas que no funcionaban, etc. Bueno, hay tanto para explicar, porque este tipo ni les dio bola. Para colmo, en enero del año pasado también tuvieron un tornado que hizo un desastre importante, y el tipo fue a visitar a los damnificados y que les dijo: no os vamos a ayudar. Además fue vestido a los Rambo, ¿no? Con traje militar, con su ministra Patricia Bullrich, que también en el debate trataré de dar una pincelada sobre esta mujer para que la conozcáis mejor. Y fueron allí y dijeron, no tenemos dinero para vosotros, os vais a arreglar solos, como diciendo, sois capaces. Pero el presupuesto nacional está para eso, para ayudar también en las tragedias, en las desgracias. Bueno, ni puto caso, claro. Y esta vez tampoco se presentó. Sí fue el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es la provincia donde está esta ciudad, y que, como todos los gobernadores, está presionadísimo porque este Milei no les está dando el presupuesto que se coparticipa, es decir, el gobierno nacional recauda todos los impuestos y después los tiene que repartir de una manera que ya está planeada, planificada y registrada en la Constitución, y este tipo les ha dicho que no, y entonces los tiene agarrados a todos los gobernadores provinciales. Allí no hay regiones así, sino que son todo provincias y cada provincia tiene un gobernador. Entonces les ha puesto la bota en el cuello, y para que le apoyen las medidas, porque él no tiene mayoría electoral en diputados y en senadores, pero sí ha conseguido comprar, lo cual también revela el grado de corrupción que hay en la política argentina, sobre todo en los sectores más altos, porque se venden su voto. Bueno, hace 2 meses, a finales de enero creo que fue, pescaron a un diputado, para colmo peronista, ¿no? Porque el peronismo es muy grande, tiene su derecha, tiene su izquierda, su centro, y entonces este tío de la derecha peronista se fue a Paraguay con $220.000 en la maleta, y con su secretaria, a la que enseguida dijo, no, el dinero es de ella. Se ve que era la coartada, pero bueno, acabaron detenidos los dos al final,
los han deportado, pero el gobierno y los jueces, que es otro factor, ¿no? La justicia argentina está muy corrompida, y eso es lo que ha permitido que persigan judicialmente a Cristina, que por ejemplo el atentado que sufrió hace más de 2 años, en septiembre, el 1 o 2 de septiembre de hace 3 años ya casi, no se ha investigado. O sea, es una cosa alucinante, ¿no? Pero por ejemplo los teléfonos móviles de los tipos que perpetraron el atentado, porque era una banda, no fueron abiertos a ver qué mensajes tenían, lo hicieron poco a poco. Bueno, aún se está juzgando cuando es evidente lo que pasó ahí. Llegaron a negar que fuera un atentado. Decían que no, que eran unos loquitos, que no pasaba nada. La pistola estaba cargada y por suerte para todos la bala no salió, pero el tipo gatilló 2 veces. Y evidentemente era un pistolero bastante inexperto, ¿no? Porque no había hecho bien el manejo de la pistola. Yo tampoco sé hacerlo muy bien. Así que bueno. Así que tenemos un gobierno que empezó, como decía, en diciembre se asume el 10 de diciembre cada nuevo presidente. A los 2 días devaluó la moneda 118%, es decir, los precios subieron más de un 70%, de golpe, sin piedad. Todo el mundo nos quedamos petrificados. Por ejemplo, querías comprar algo para trabajar y dices, no tenemos por qué. Y la gente, los comerciantes no te vendían cosas porque no sabían si vendiéndote esto, por ejemplo, a 1.000 pesos, por decir algo, cuando fueran a reponer esta misma billetera les costaba 2.000. Entonces, preferían no vender antes que vender y perder muy probablemente en el precio que estaban poniendo. Hasta que no se fueron regulando un poco las cosas, pero... Entonces pasó lo mismo con las pensiones. Ahí está el origen de lo que está pasando con los jubilados y pensionados. Las pensiones que habían llegado en tiempos de Cristina a $500, hablo en dólares muchas veces porque es muy parecido el cambio al euro y os da una idea. Si hablo en pesos, de verdad que no. Primero, vosotros no sabéis de lo que hablo, pero yo tampoco sé de lo que hablo, porque el valor del peso cambiaba constantemente. O sea, cada semana vale menos un peso, los precios suben más. Yo cuando voy al supermercado no sé lo que voy a pagar por 1 kilo de pan, 1 litro de leche, 1 kilo de harina. No lo sé de verdad, pero no yo, porque nadie lo sabe, porque los precios suben constantemente. Y de ahí la desesperación de la gente y de ahí también que la gente depositara, más que esperanza, diría yo, casi una fe religiosa en que alguien que les prometía y que era economista y que parecía lo suficientemente loco como para parar la inflación, le creyeran y lo votasen. Es cierto, voy a decir con esto algo muy rápido, es cierto que ha conseguido bajar la inflación. Esto es muy importante y esto empezó como a dar cierta esperanza a los sectores que le habían votado. Pero también es cierto que si tú a la gente le sacas el salario del bolsillo y se lo dejas a la mitad, por ejemplo, en el primer semestre del año pasado se cerraron como 7.000 pymes y en todo el año se cerraron 16.000 pymes, pequeñas y medianas empresas. Pero también se fueron yendo del país un montón de empresas grandes. La Nike, por ejemplo, empresas de automóviles, cierran o trasladan sus empresas a otros países. Porque no hay mercado. Es muy simple. Entonces, si no hay mercado, porque la gente no puede comprar, los precios no pueden subir, entonces la inflación tiende a bajar. Pero lo cierto es, no lo puedo explicar porque sería otra charla sobre economía específicamente, lo cierto es que en los cementerios tampoco hay inflación. Es decir, si tú tienes delante, el mercado no es un montón de gente, el mercado es un montón de gente con dinero en el bolsillo que pueden gastar, pero si toda la gente, por ejemplo los jubilados, les fue retirando la ayuda, los jubilados no pagábamos, yo estoy jubilado en Argentina, no pagábamos las medicinas. Ahora nos cuesta un huevo, yo tengo una pensión muy chiquita, ¿no? Yo no he dejado de trabajar justamente por eso, entre otras cosas, y porque me gusta trabajar. Pero yo gasto la mitad de mi pensión en medicinas. Imaginaos, bueno, pues pero yo trabajo, vivo con mi mujer, nos defendemos bien, y entonces, bueno, vamos tirando, pero la inmensa mayoría de los jubilados no. Hay muchos suicidios que no se reportan,
justamente del cinturón industrial de lo que llamamos el Gran Buenos Aires. Y cuando se retrasa alguna vez, te llaman y dicen, oye, que se ha suicidado una persona que se ha tirado a la vía del tren, fulano, ta. Lo mismo da viejitos que gente joven, gente desesperada, gente que... Es tremendo. No se puede contar en corto espacio de una charla lo que está sucediendo ahí. Y no lo dicen. O sea, tú miras la televisión después de que tú sabes, porque lo vio mi mujer, por ejemplo, que se tiró una persona al tren cuando ella venía de una localidad por trabajo, y dices, a ver si lo dicen. No lo dicen. Pero hablas con los jubilados en los barrios, en estos barrios, y te dicen, sí, en este barrio se mató uno el otro día, se suicidó un viejito acá o allá. Por eso, en estas últimas... Bueno, no quiero anticipar. Me voy a terminar con los jubilados que se lo merecen. Por eso, tantas luchas que hubo una gran movilización por la educación pública y la universidad pública, porque está en el ADN de los argentinos el derecho a estudiar. Es muy difícil, y esa manifestación fue transversal, no fue los trabajadores, no, trabajadores, clase media y sectores importantes de la economía participan porque no quieren un país sin educación. Aunque hay otro sector que sí, empieza ya a demostrar que quiere un país sin educación. Es una lucha, ¿no?, también con todo eso. Entonces, bueno, tenemos toda esta cuestión, pero la verdadera tragedia está sucediendo con los jubilados. Yo participé, incluso antes de mi ley, me invitan a una reunión, justamente por este partido donde participo, que se llama Frente Grande. Me invitan a una reunión y voy, y no me dicen bien de qué va a ser, qué sé yo. Bueno, allí es muy desmadrada la participación política. No lo recomiendo, ¿eh? Yo llevo años tratando de que en las reuniones haya un cuaderno de actas para tomar acuerdos y ver que se cumple y que no se cumple. Es una batalla perdida, pero al final las cosas se hacen. No sé cómo, pero se hacen. La prueba es lo que tuvimos ayer en la manifestación de los jubilados y la semana pasada. Se hacen porque la historia empuja, compañeros, la historia empuja. Y como dijo una vez un gran capitalista norteamericano, que no me acuerdo bien su nombre, en los años 70, cuando estaban estos movimientos guerrilleros en América Latina, el tipo dijo, si yo hubiera nacido en América Latina, yo también sería guerrillero. Yo no lo recomiendo, pero quiero decir, esta era la manera de pensar que había en esa época. Bueno, en este momento todos los que éramos jóvenes en los 70 somos jubilados. Yo me cuento entre ellos. Me llevan a esta reunión y éramos, yo creo que éramos 8, así hablo de memoria, y empezamos a hablar, había gente de la provincia, de lo que llamamos el Gran Buenos Aires, y éramos 2 o 3 de la capital. Y empezamos a hablar de organizar a los jubilados porque ya estábamos mal, porque esto, porque lo otro. Bueno, llegó mi ley y el mal se convirtió en desastre, como se explicaba. Entonces, pues se toma la decisión ya en el 2023, en marzo, creo que estamos cumpliendo 2 años ahora este mes, de hacer como todo el mundo hace. Como todo el mundo hace después de las madres de Plaza de Mayo. Vamos a la Plaza de Mayo y empezamos a dar vueltas como las madres de Plaza de Mayo. Que me dan ganas de llorar cuando pienso en eso. Y éramos 20. Tengo un mensaje aquí en mi teléfono porque estoy en contacto con ellos, con los jubilados, ¿no? Y entonces le pregunto a Antonio, le digo, Antonio, cuéntame algo que me muerdo las uñas, porque no sé qué está pasando, porque tal. Bueno, entonces me cuenta y dice, ¿te acuerdas cuando éramos 8? Somos miles, me decía. Digo, sí, lo veo por televisión. Me quedo hasta las tantas, porque ahí las manifestaciones empiezan a las 5, que son las 9 de la noche, pero terminan a las 8, que vienen a ser las 12 de la noche. Entonces yo hasta las 12 de la noche estoy pegado a un teléfono mirando por internet las imágenes de las televisiones por internet. ¿Qué pasó ahí? Nos venían pegando, yo tengo que reconocer, no me cegaron nunca, pero tengo cantidad de compañeros que fueron golpeados, gaseados, niños gaseados. El gas que están tirando es un gas que fabrican los israelíes, no es el típico gas mostaza que conocemos que te irrita los ojos, no, este te quema la piel, es una cosa salvaje, y vale cada cartucho, vale casi una pensión mínima. Que es un poco lo que dicen los jubilados. O sea, se gasta una pensión en cada uno de esos cartuchos, y no
Bien, entonces, durante 2 años, prácticamente, todos los miércoles los jubilados se manifiestan. Han hecho manifestaciones en Plaza de Mayo, como os cuento, y también decidimos en un momento ir a la puerta del Congreso, ¿no?, que es el Parlamento de la Argentina. Nos dieron hostias todos los días, o casi todos los días que nos manifestábamos, miércoles de todas las semanas, de todos los meses del año. Y ya la cosa era como que ya era demasiado. Los periodistas al principio no decían nada, y después algunos, los más atrevidos, los más interesados, los más comprometidos con la causa social, empezaban a decir: no hay derecho, están pegando todas las semanas a los jubilados, tenemos que ir, bueno. Pero ni la CGT, que es el sindicato mayoritario, y otros sindicatos, ni el peronismo se animaron o se decidieron o tomaron de alguna manera el compromiso de ir y defender y apoyar a los jubilados. Pero como dice una ley física, no me voy a meter mucho con la física, que soy muy malo en eso, pero conozco una ley física que dice que la naturaleza aborrece el vacío. No puede haber un lugar vacío, la naturaleza trata de llenarlo. Y esta vez pasó algo muy simpático. Un hincha, les llamamos hinchas, ellos les llaman hinchas a los aficionados a un equipo de fútbol. La hinchada es el colectivo de hinchas. Bueno, un hincha del club de Chacarita que llevaba su camiseta puesta, que es muy típico llevar la camiseta de un club para salir por ahí, van con su camiseta de la selección o del equipo de tu barrio, lo que sea. Este era de Chacarita, le pegaron. La policía le pegó y salió en la televisión. Claro, les tocaron la dignidad a toda la hinchada de Chacarita. Dijeron: ¡no, por los nuestros! ¡No! De verdad, estoy en serio. Y dijeron: la semana que viene vamos a ir todos, la hinchada de Chacarita, y queremos que todas las hinchadas vayan a la marcha de los jubilados. Ya está bien de que se metan con nuestros viejos. Con nuestros viejos no contar, porque yo no soy tan viejo. Con nuestro tal, con nuestro... Bueno, fue un terremoto. Un terremoto. Fue creciendo hasta yo, desde Tudela, que estaba 3 días atrás, me daba cuenta por los comentarios, por los periódicos, por lo que hablaba con los compañeros allá, de que iba a ser un bombazo esa mañana. Y fue un bombazo. Y no lo pudieron soportar. Y reprimieron salvajemente. Yo he mandado muchos videos a compañeros que los han visto. Después voy a proponer una idea para que le apetezca. Que la llevemos adelante, ¿no? Mandé muchos videos en donde, por ejemplo, la ministra de Seguridad, paradojas de la historia, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, es hija de una familia muy adinerada de Argentina. Fue montonera en los años 70, pero después ya en los 80 fue degenerando. Si es que no estaba degenerado, algunos dicen que ya era servicio infiltrado en los montoneros. Fue degenerando, bueno, participó en todos los gobiernos mal, participó también en Corralacúa. El día del corralito, ella acababa de bajar un 13%, en una época que un 13% con 0% de inflación, porque era el 1 a 1 peso dólar, bajó un 13% a los jubilados. Mi suegro, que era jubilado, estaba de visita en España y se cagaba en todo lo barrido porque nos han bajado el sueldo, ¿qué va a pasar? Porque eso era no se había hecho nunca antes. Bueno, entonces, volviendo al tema, se produce esta gran movilización y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, muy detestada ya, popular, siempre, ¿no? Pero ahora ya es, ¿no? Esta mujer, cuando se caiga este gobierno, se va a tener que ir del país, no va a poder caminar por el país. Ella y unos cuantos más, ¿no? Como Milei también. Entonces ella decía, por ejemplo, había 2 chicos que habían salido de la escuela y vivían, era la primera que iban a esa escuela y no sabían volver bien a casa. Como había mucha gente por todas las calles, empezaron a buscar por dónde llegar a la estación de metro, subte para ellos. Y se perdieron y acabaron detenidos por la policía. Llevaban un mate, habéis visto un mate es algo así, de este tamaño, pero redondo, de calabaza, ¿no? Donde toman el mate. Antes no se conocía, pero ahora con los futbolistas y los argentinos que tenemos entre nosotros ya sabemos lo que es un mate. Bueno, con el susto y las carreras se le cayó el mate. Un policía dice que tiró el mate contra la
la Casa Rosada, los detuvo, los puso contra el piso. Una señora que no tenía nada que ver con los chicos, más que su solidaridad como mujer, seguro que vio a sus chiquillos, 13 y 14 años tenían. Le habían puesto las rodillas, ya sabes, cuando te ponen la rodilla en el pecho, en el suelo, no puede respirar. Los chicos estaban aterrorizados, les precintaron con esos precintos de plástico que no los puedes soltar ni romper, y hasta que esta mujer empezó a gritar, los empezaron a filmar, bueno, y le preguntaron cómo te llamas, porque es importante que los que están detenidos digan su nombre y, a ser posible, un teléfono para llamar. El chico no se acordaba del teléfono, del susto que llevaba encima, pero al final consiguieron localizar a la madre, que vino. Lo soltaron porque se puso tanta gente a filmarlos que los... Bueno, la ministra decía que esos chicos habían tirado piedras contra la Casa Rosada. Todo el mundo sabía que no, pero lo mismo con una viejita de 81 años, Beatriz Blanco, no me olvidaré de su nombre porque se merece estar en nuestro recuerdo siempre. Estaba increpando a un policía diciendo que no tenéis madre, vosotros no veis que nosotros solo pedimos por nuestra jubilación y las medicinas y tal igual, y un policía desalmado, porque desalmado caí hace poco en la cuenta, quiere decir que no tienes alma. Un desalmado. Ese policía desalmado se volvió y le pegó un palo tremendo en la cara y la tiró, pero parecía muerta, cayó como un saco de patatas. Y pobrecita, pero bueno, al día siguiente ya estaba bien y dijo, yo la semana que viene voy otra vez. Y fue, estuvo ahí, la filmaron las cámaras, pues ya se ha hecho una persona muy popular, ¿no? Así que, y terminó la manifestación bastante jodida con 114 detenidos, que por suerte, porque ha habido manifestaciones con muchos detenidos también, incluso una que los tuvieron varios meses, mes y medio presos, pero en este caso una jueza, lo cual es un dato muy importante, una jueza ordenó automáticamente que los suelten, porque todo, y dio la información de por qué los habían detenido, y dice, en ningún caso, decían dónde habían sido detenidos, por qué habían sido detenidos, con qué cargos, ¿no? Que tienen que detener por haber hecho algo. Bueno, los mandó liberar a todos automáticamente. La ministra de Seguridad otra vez salió diciendo que iba a poner una demanda contra la jueza, porque la jueza decía, yo he hecho lo que tengo que hacer. ¿Qué quiere esta señora tal y cual? Bueno, así que después de esa primera manifestación muy reprimida tuvimos la manifestación de ayer. Bueno, la veremos otro día. Entonces tuvimos la manifestación de ayer, mucha más gente asistiendo, no se atrevieron a reprimir. Entonces los titulares de muchos periódicos eran el miedo ha retrocedido. La gente le perdió el miedo a la policía. Tenéis que ver, vosotros sois todos el equipo juvenil, con las edades que tienen los que se manifiesan. Son de 78, 80, de 90 años hay gente que se manifiesta. ¿Y sabe lo que dijo uno ayer? No tenemos nada que perder. ¿Qué nos importa? Incluso un viejito dice, pero señor, usted casi no puede caminar. Y dice, ¿qué me importa? Prefiero morir peleando a morirme en casa de hambre. Bueno, esta es la situación en la que estamos ahora. No he tenido tiempo de contar lo que fue la estafa en la que participó, y sin su participación no hubiera sido posible la estafa de la criptomoneda llamada Libra, que ocurrió en febrero, el 14 de febrero, en el Día de los Enamorados. Y ya tenemos un buen problema. A partir de ese momento la popularidad de Milei empezó a caer en picado como un tobogán, porque además en Estados Unidos ya han armado una causa con más de 200 firmantes de la demanda, en España se está armando otra demanda, en Argentina también se está armando otra demanda. Y esto está golpeando, y además lo de las manifestaciones de los jubilados ya es como que también le ha golpeado por debajo de la línea de flotación. Es una situación que me gustaría poder explicar más, pero me voy a callar porque no hay quien me pare cuando me pongo a hablar de estas cosas. Así que espero haberos por lo menos motivado a que cuando leáis algo sobre Argentina os interese más, busquéis algún libro que otro, yo podría recomendar alguno, y ojalá sirva, ¿no? esta charla y otras que se pueden tener en adelante. Incluso podemos tener cosas por Zoom, no hay problema, porque hoy en día se puede estar
estando a 10.000 kilómetros tenemos reuniones. Pero sobre todo que saquemos las lecciones en España, porque, compañeros, lo que está pasando en Argentina y en América Latina es lo que nos tienen preparados para acá. Convenzamos, tenemos que llegar a nuestros jóvenes, que no esperen a que nos golpeen a los viejos, porque, como dice otro jubilado